Hola, muy buenas tardes. Estamos nuevamente en su canal Aprendiendo Paso a Paso ISC. Con ustedes nuevamente su servidora, Fanny Yesenia Maimis. Como ya saben, estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. En esta ocasión venimos con el tema de implementación de un contador de 3 bits, en el cual se explicará cada paso o el proceso que se sigue para poder llegar a un resultado final. Como ya saben, por diversos motivos, únicamente se llega hasta el estado de simulación. La implementación física se estará realizando en videos futuros. Bien, comenzamos. Bien, comenzando, vamos a ver algunas definiciones para poder entender un poquito más el proceso de realización de la implementación del contador. Sabemos que un contador es un circuito lógico secuencial, lo cual nos dice que un circuito secuencial es que la salida no depende únicamente de las combinaciones de las entradas, sino de su valor, del valor presente que tiene, o su valor actual de la entrada depende de la salida. Es decir, que dependiendo del valor que tienen las entradas, cambia únicamente cuando se tiene un impulso de reloj, es decir, que pasa de un estado a otro. Como podemos ver en esta imagen se puede contemplar o se puede ilustrar la definición dada, lo cual nos dice que dependiendo de los estados presentes de las entradas es el valor proporcionado en la salida. Esto es representado mediante un diagrama de estados, los cuales son 8 estados representados en binario del 0 al 7, los cuales que nos dice que con un impulso de reloj pasa de un estado al siguiente. Estando del estado 0 pasa al estado 1, del estado 1 pasa al estado 2, y cuando llega al estado 7 se vuelve a reiniciar el conteo desde el 0. Es un ciclo, los cuales se pueden representar de manera en la tabla de estados. Los Q son las entradas, son los valores presentes de las entradas, de las 3 entradas, y los estados siguientes. Como ven, se puede identificar que estando del estado 0 se pasa al estado 1, que es el estado de salida, o el estado siguiente, el estado siguiente. Del estado 1 pasa al estado 2, y seguidamente cuando se llega al estado 7 se reinicia el conteo al estado 0. Bien, de igual manera pasamos a la definición de qué es un contador. Pues como ya se mencionó, un contador es un circuito digital capaz de contar sucesos eléctricos, tales como impulsos avanzando a través de una secuencia de estados binarios, los cuales ya se explicó con los impulsos de reloj cambia de un estado a otro. En este caso, nosotros vamos a manejar un contador síncrono, un contador síncrono, que es un tipo de contador
en el que todas las etapas utilizan el mismo impulso de reloj, es decir, que no varía el impulso de reloj, es constante, lo cual pues permite con mayor facilidad saber el estado siguiente dependiendo del estado presente. Y como se puede identificar también, la tabla de estados, esta tabla de estados se puede realizar con ayuda del diagrama, porque nos dice de que de un estado 0 se pasa a un estado 1 y de un estado 1 se pasa a un estado 2. Con ayuda de este diagrama se puede llenar la tabla de estados. De hecho, el diagrama y la tabla de estados son valores predeterminados, son valores constantes, se puede decir, o son normas marcadas, los cuales no cambia en el caso de los contadores síncronos. Y pasamos de igual manera con la definición de los flip-flops, porque nos dice que un contador depende de flip-flops. Bueno, los flip-flops es un dispositivo de 2 estados que sirven como memoria básica para las operaciones lógicas secuenciales. En este caso, el diagrama mostrado o el que se está utilizando es un flip-flop JK, en el cual el J es una entrada, el K igual es otra entrada y la patita de medio o la vara de medio es el impulso de reloj, el impulso de reloj que se está proporcionando, y Q es una salida, y esta Q igual es una salida pero en estado de negación. Y de igual manera estos flip-flops tienen una tabla de transiciones, predeterminada. En el caso del flip-flop JK tiene una tabla de transiciones predeterminadas en el cual nos dice que el estado presente Qn es el estado presente, Qn más 1 es el estado siguiente y JK son las entradas. Nos dice que de un estado presente 0 y un estado para pasar, de un estado presente 0, si se quiere pasar a un estado siguiente 0, el valor de J en la entrada de J debe ser un valor 0 y el valor de la entrada K no importa. Si se está en un estado 0 y se quiere pasar a un estado 1, la entrada de J debe ser 1 y la entrada de K no importa. Si se está en un estado 1 y se quiere pasar a un estado 0, la entrada de J no importa, pero la entrada de K debe ser un valor 1. Y si se está en un estado 1 y si se quiere pasar a un estado 1, el valor de J no importa y el valor de K es 0. Pasando a una explicación más clara de cada uno de los elementos, en el caso para la implementación de un contador de 3 bits, se utilizan 3 flip-flops, los cuales son representados con Q2, Q1 y Q0, que son los elementos que intervienen.
pero en un circuito integrado de un contador, los cuales en un integrado se representan dos flip-flops. Se puede observar en este diagrama. Un integrado de flip-flops está compuesta por dos, los cuales en este caso se utilizan tres, los cuales corresponden a dos integrados, que sería 1, 2. El segundo solo se utilizaría la primera variable del flip-flop, los cuales de igual manera se tiene un estado siguiente, como se mencionó. Q1 es el estado siguiente. Entonces de igual manera se tiene entradas. Este es del primer flip-flop, del segundo y del tercero. En este caso sería de Q2, Q1 y Q0. Son los valores de entradas. De igual manera se tiene una tabla predeterminada, una tabla establecida para este tipo de flip-flops JK, los cuales nos dice que cuando las entradas JK están en un estado 0, el estado siguiente, con ayuda del impulso de reloj, se tiene una salida normal. Se tiene esta salida en Q, tiene la salida en Q cuando en la entrada J hay un 0 y en la entrada K hay un 1, el valor de salida o el estado siguiente, del flip-flop va a ser un 0. Va a ser 0, 0. Y cuando se tiene un valor 1 en J y un valor 0 en K, se tiene que el valor es un 1. Si se pueden fijar, en el video anterior estuvimos hablando de una tabla de verdad y de las compuertas lógicas. Bueno, tiene un mismo comportamiento similar a las tablas de verdad de una compuerta, porque cuando se tiene J, que es un valor 0, y K es un 0, se mete un 0, acá sale un 0, y como es una negación, sale un 1 en este caso, hablando del primer caso. Y como solo se respeta el valor de Q. De igual manera, en los casos siguientes, cuando se tiene 1, 1, se toma el valor de Q negada. Estas dos tablas, las tablas de transiciones de entrada y salida de flip-flops y la tabla JK, son tablas predeterminadas, establecidas, son tablas establecidas, los cuales no tienen variación en el caso de JK, porque de igual manera en otros flip-flops tienen sus propias tablas de transiciones y sus tablas de entrada y valor y su estado siguiente. Pasamos a la explicación de las entradas, al valor de las entradas, como se mencionó. Con ayuda de esta tablita, con esta tabla, se va llenando
el valor de las entradas. En el caso de la entrada, en el caso del flip-flop del flip-flop, la primera variable del flip-flop, que es Q2, corresponde a este. Se toman los valores. Con ayuda de esta tabla se va llenando. Nos dice de que si estamos de un valor 0 y se quiere un valor 0, nos dice que en J, en la entrada J, debe ser 0, y en el valor de K es indiferente. Bueno, no importa. Pasamos que de 0 a 0 es el mismo comportamiento. Tenemos que de un estado 0 se quieren pasar a un estado 1, de un estado 0 se quiere pasar a un estado 0, el valor de J es 0. Se tiene que de un estado 0 se quiere pasar a un estado 1, el valor de K es el valor de J, perdón, es 1 y el valor de K es indiferente. Y cuando se quiere pasar de 1 a un estado 1, el valor de J es indiferente, el valor de K es 0. Y así sucesivamente se van llenando las tablas con los valores de cada variable del flip-flop. Como mencioné, Q2 corresponde a esta tabla, Q1 corresponde a estas entradas, perdón, y Q0 corresponde a estas entradas. Y se tienen los 7 estados. Como se mencionó, con la ayuda de estas tablas de transiciones es más rápido identificar y llenar las tablas. Después de tener estos valores, se pasa a realizar una reducción de términos con ayuda de mapas de Carnot. En el video anterior se explicó de igual manera qué es un mapa de Carnot y las funcionalidades de cada uno. Hay que mencionar que para hacer el mapa de Carnot únicamente se toman los valores del estado presente. Los valores del estado siguiente no importa. Y se llena hay un mapa para la reducción de cada entrada. Entonces deberíamos tener un total de 6 mapas de Carnot para el valor de J y K en el caso de las 3 entradas, tomando únicamente con el valor presente. Se tiene acá la primera, que corresponde al J2, a la primera entrada de Q2. Como se puede observar, se toman únicamente los valores de Q1, Q0 y Q2, los cuales toman los valores 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 0, 1. Se van llenando de acuerdo a los valores de J, que es 0, 0, tomando en cuenta que los valores que tiene Q, como se mencionó en el video anterior, se explicó paso a paso cómo se va llenando el mapa de Carnot. En este caso, al transcribir los valores, se tiene que solo hay un grupo seleccionado, los cuales es cuando J toma el valor de 1
y es cuando se tiene un valor 1 acá, cuando J vale 1 y pues K vale, bueno, tiene un valor indiferente. Y se tiene que se hace el análisis. De igual manera ya se explicó cómo se hace el análisis y únicamente se toman los valores que no cambian y el valor que cambia es eliminado, los cuales nos dice que la expresión booleana o la expresión obtenida es Q1, Q0, que son los valores que no cambiaron. Seguimos con el valor de K, con la entrada K, se hace el llenado y vemos que tiene la misma expresión. Si vamos en la tabla, tenemos que K es 1 en este apartado, lo cual igual se tiene solo un grupo. Se hace el análisis, como se mencionó, ya se explicó paso a paso cómo se hace el análisis para obtener la expresión booleana. Se pasa al valor de K2, lo cual igual solo tiene un grupo. Si se fijan, es el mismo grupo que del J2, lo cual nos dice que es la misma expresión obtenida. Haciendo el análisis, posteriormente se pasa al valor de J1 y vemos que existen dos unos en J1, que es este y este. Hay dos valores de J1 que son este y este, lo cual nos tiene dos grupos, el primer grupo y el segundo grupo. Y vemos que los únicos valores que cambian para realizar el grupo son los valores de Q1 y Q2. El valor que nunca cambia es Q0. Pasamos en el caso de K1. De igual manera es el mismo caso. Se tiene acá que K1 vale 1. K1 vale 1. K1 vale 1. Se hace de igual manera la misma expresión y se tiene que J0 se tiene 4 valores de K, tiene 4 valores de 1. Verificamos. J0 es 1, 2, 3, 4. Tiene 4 valores de 1 y 4 valores indefinidos, los cuales por regla, se podría decir que es una regla, cuando se tiene estas expresiones, el valor es 1. No se toman los valores ni de Q0 ni de Q0, Q1 ni Q2, sino que se toma el valor de 1 porque es una simplificación con ayuda del mapa de Karnaugh. Es como una regla establecida. De igual manera, cuando se tiene valores, cuando no se tiene valores de agrupación ceros, no hay ningún cero, solo valores indefinidos y valores unos, se dice que la expresión final va a ser un 1. En cambio, si hubiera un 0 en alguna de estas casillas, se realizaría el análisis
para ver qué valor cambia y cuál no. Después de realizar las seis mapas de Carnot y las expresiones booleanas, se pasa a realizar, con ayuda de esto, se pasa a realizar el circuito lógico para poder hacerlas con ayuda de las expresiones. Tenemos los tres flip-flops que mencionamos, el primero, el segundo y el tercero. O ven, aquí hay Q2, J2, K2, Q1 y así sucesivamente. Acá se tiene el valor 1, que es el que se tomó de J0 en este caso, el valor de 1, que es 1. Y en este se tiene el impulso de reloj. Y así sucesivamente. Se tiene la conexión a las entradas. Y acá hay una explicación del funcionamiento. Bueno, aquí abajo se puede observar la funcionalidad que tiene el circuito. Se tiene el impulso de reloj con sus ondas, el T2, que es el que regula esos impulsos. Se tienen las entradas 0, 1 y 2, que corresponden a las entradas, y la cuenta. Cuando Q0 y Q1 y Q2 valen 0, el contador es 0. Y cuando vale 1, 0, 1, vale 1, 0, 1, 0, vale 2, y así sucesivamente hasta llegar al 7. Cuando llega al 7 con los valores, se reinicia el conteo y empiezan nuevamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7 se reinicia nuevamente. Y pasamos a la simulación, lo cual se tiene hecho ya las conexiones. Acá se tiene el contador para se tiene el contador que va a ayudar a verificar que esté correcto. Se tiene un temporizador, el cual pues sin realizar, el cual controla los impulsos de señal, o es aquel que proporciona el cual proporciona los impulsos de reloj. Se tiene acá el 74 y el 76, que son los flip-flops. Acá lo podemos ver. Circuitos secuenciales flip-flop, el 74, 76, que es el JK. Se tiene un decodificador, el cual se estuvo manejando en el video anterior, el cual es el que ayuda a la conexión del contador. Y se tiene una compuerta AND, que es el 7408, que es esta. Es esta, el cual se mencionó, pues regula de igual manera regula los impulsos, hace esta transición del impulso de reloj, lo
lo alinea, se tiene una secuencia, lo vuelvo a alinear y así sucesivamente. Se hace las conexiones, se tienen los LEDs de igual manera que muestran los impulsos. Los impulsos, se tiene la fuente. La fuente, se realiza las conexiones como se muestra en el diagrama. Las conexiones, proseguimos a ver el funcionamiento y se empieza el conteo. 3, 4, 5, 6, 7. Vuelve a 0, 1, 2, 3, 4. Y acá se puede ver los impulsos que se van dando, que son los explicados en este diagrama. Bueno, esto sería todo de mi parte de la explicación. Es como experiencia en este trabajo fue un poquito complicado entender el funcionamiento de los flip-flops, cómo identificar más que nada los valores de salida, los estados de salida y de las entradas, porque es un tema nuevo y pues era un poquito confuso, pero ya con el estudio ya se pudo comprender mejor el tema. En el caso de las conexiones, de igual manera, tuve complicaciones. Como ven, es mucho cableado y pues identificar las patitas de cada elemento es un poquito tequioso y lleva tiempo. Como recomendaciones, de mi parte, pues sería estudiar mejor los flip-flops antes de querer implementarlos, entender su lógica de funcionamiento, identificar qué tipo de flip-flop se quiere utilizar. Como se mencionó, hay varios tipos. Hay uno, en este caso el más sencillo fue el utilizado porque cuenta únicamente con 2 estados, en el cual es el JK. En este momento no me acuerdo el nombre de los demás, pero son 3 los más conocidos. Y de igual manera identificar sus tablas de estado, el valor el comportamiento de las entradas y de las salidas. Y pues en el caso de la conexión, identificar de igual manera el elemento correspondiente. En el caso del JK se tiene el 74LS76 o es el 7476, pero si se pudieran fijar en secuenciales flip-flops, está el JK73, el 74 que es el D76, y como ven hay diferentes modelos, los cuales pues la conexión y la posición pues es necesario identificarlas. Bueno, esas serían mis recomendaciones. Sería todo de mi parte. Hasta la próxima.